Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Código Político, sin mundial, pero Código Político al fin. ¿Qué va a ser? A ver, ¿qué podemos decir? Se nos cayó un lagrimón. Bueno. Ya está, ya fue, pasó. Un dolor más. Y pasaron tantas cosas después del gol de Alemania y del final del domingo. Tantas cosas pasaron, ¿no? Así es. Qué sé yo, hoy pasó lo que es noticia de la última hora de la tarde, la restitución del fiscal José María Campagnoli en sus cargos, lo cual es claramente una derrota política más del gobierno en la justicia. Recordemos, a Campagnoli lo quisieron echar porque, entre otras cosas, se puso a investigar a Lázaro Báez. Entre otras cosas, la investigación de Lázaro Báez, dicen, podía tocar alguna de las acciones comerciales de Máximo Kirchner. ¿Será cierto? ¿Será eso lo que motivó? Pero lo quisieron sacar, no pudieron. Lo que demuestra también que, a ver, un gobierno que durante varios años, ¿no? Muchos. Lleva un intento de cooptación judicial. Bien dicho. Los vientos han empezado a cambiar, ¿no? Así es. Creían que se lo iban a llevar puesto, armaron el tribunal para enjuiciarlo y destituirlo, y cuando creían que tenían los números, no los tenían. Cayó el juicio y, bueno, habrá que empezar todo de nuevo. Si lo empiezan, habrá que empezar todo de nuevo. Mientras tanto, Campagnoli volvió a su posición de fiscal. Todo el proceso del juicio a Campagnoli había sido bastante curioso porque los que habían sido citados para testimoniar contra Campagnoli, otros fiscales, por ejemplo, Marimón, terminaron apoyando la posición de Campagnoli. Bueno, ¿qué fue? ¿Fue un round del gobierno contra la justicia? Puede ser. La oposición festeja, el gobierno calladito la boca, como corresponde en estos casos. Lo que queda claro es que un gobierno que tiene absoluta legitimidad para seguir ejerciendo las funciones de gobierno hasta el día que termine su mandato, lo que ya no puede es hacer lo que quiere, hacer y deshacer en política, en justicia, en economía, como supo hacer y deshacer a voluntad durante mucho tiempo. Así es. Esto por ahí es el signo del tiempo actual y del que viene. Ya no hay un gobierno que hace lo que quiere. De un gobierno que le quedan 500 días. Ya está. Ya la misma persona que está no va a poder estar. Así es, bueno. La presidenta no va a poder seguir. Vendrá otro, más afín, menos afín, pero es otro. ¿Esto significa una transición más complicada en términos políticos e institucionales o no? Depende cómo vayan las cosas en la economía, de aquí hasta agosto del año que viene, ¿no? Puede ser, digo, en la economía, básicamente. Un gobierno que necesita reconocer que hay otros poderes que comparten el poder del Estado, no necesariamente es malo. Es desacostumbrado, pero no necesariamente es malo. No. Yo creo que es bueno, pero hubiese sido bueno antes. Así desde el arranque. Bueno, pues ya está. Está muy bien. Está muy bien. Decíamos, mientras no se complique mucho la economía. La economía, no la macro, la economía del bolsillo está con algunas complicaciones. Se difundió hoy mismo, creo, oficialmente, un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Su director, Agustín Salvia, está acá con nosotros. A ver, uno dice, y la Universidad Católica Argentina y el Observatorio de la Deuda Social son, o es, un lugar al que en su momento el cardenal Bergoglio le prestó especialísima atención. Hoy el Papa y la gente del Papa en la Argentina le sigue prestando atención, ayuda y mucho crédito. Y es probablemente hoy en día, en vista de la pérdida de solvencia de las estadísticas oficiales, el lugar más firme donde acudir para saber en términos sociales qué es lo que pasa. Ese es el otro dato, y sin desmerecer nada de lo que ha hecho durante muchísimo tiempo, mucho antes que ahora, el INDEC, el observatorio, desde que el gobierno adulteró estadísticas como adulteró, y sigue adulterando, porque convengamos que ya la primavera del comienzo del nuevo INDEC pasa rápidamente. Ya este mes hay un punto de diferencia entre el índice oficial y el que da la oposición. Digo, desde ese momento, esta referencia del observatorio ha cobrado una dimensión muy fuerte. El 40% de los hogares argentinos no llega a cubrir su necesidad de consumo. Dice, por ejemplo, el último estudio, el que se difundió hoy, del Observatorio Social de la Universidad Católica. Vamos a hablar con Salvia de esto y de qué significa, no para el hoy, sino digo, ¿qué país estamos construyendo que tiene estas dificultades? Vamos a estar hablando del país que estamos construyendo, en el mundo en el que estamos metidos, con Juan Gabriel Tocatlián. Sí, en una semana, yo creo, y
Tocatlián sabe mucho más que nosotros. Yo creo que debe haber sido en el segundo mandato de Cristina la semana de política exterior más, no sé si importante, porque la importancia se verá con los resultados, pero por lo menos más jerarquizada, ¿no? Si no me parece. Estuvo en la reunión del BRICS. Estuvo de visita Putin, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. El sábado. El sábado. Y viene mañana el presidente de China. Hay cuestiones de inversiones, de inserción de la Argentina en el mundo. Qué sé yo, uno dice, era Venezuela, era Estados Unidos, ahora es el BRICS, es Rusia, China, Brasil, la India. Vamos a conversar con el telón de fondo de los fondos buitre, ¿no? De los fondos buitre. Y en el mundo, además, hoy el mundo sí está conmovido por el... ¿qué fue? Un ataque, una casualidad, una tragedia sobre el cielo de Ucrania, un avión de Malaysia Airlines derribado por un misil, 295 muertos y una especie de corriente de espanto que naturalmente corre en un mundo que debería haber espantado por todas las cosas que se ven a diario. Una de las versiones que divulgó la agencia oficial rusa decía que quizá el misil era para el avión que llevaba a Putin desde Brasil a Moscú. Rusia acusa a Ucrania, Ucrania acusa a Rusia, y en este mundo vivimos. Ojalá Tocatlián nos explique un poquitito qué nos espera, por lo menos en el corto plazo. Y como decíamos, vamos a hablar del Mundial, hay que hablar del Mundial. Pero a lo mejor de fútbol no tanto. Digo yo, está Alejandro Katz. Sí, señor. Que no es un técnico de fútbol, no es un especialista en fútbol. Ni siquiera es ese futbolero. Le vamos a preguntar, pero... Pero hay una cosa que es, aún los no futboleros en la Argentina, pregunta para hacernos, si estuvo bárbaro el Mundial, llegamos hasta donde llegamos, que por ahí era más de lo que creíamos, y el equipo nos emocionó a todos, ¿por qué no podemos terminar de festejar algo bien? ¿Por qué todo se pudre al final? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque no le pasa solamente a los 400, 500 salvajes que actuaron mientras la policía miraba en primera fila. ¿Qué nos pasa a todos, ¿no? Con esto? Con la transgresión, con el salteo por encima de la ley. No es propiedad solamente de los que hicieron las salvajadas que hicieron. Porque, a ver, cada uno de nosotros probablemente tengamos una conducta transgresora que nos parece una picardía. Y así estamos. ¿Qué pasa con la violencia recurrente que si uno cree o la circunscribe al fútbol cae en un gravísimo error? ¿Y qué pasa con las ausencias ostensibles en esos escenarios, ¿no? Porque hubo ausencias... Claro. De la autoridad. Sobre todo. Autoridad, ¿no? Le tenemos miedo a la palabra autoridad. Igual estuvo el Mundial, ¿eh? Algo del Mundial vamos a repasar acá porque la verdad que pasamos un mes bárbaro con la tristeza del final. Y vamos a hablar de Amado. ¿Y cómo no vamos a hablar de Amado, que fue presidente? Tuvimos el privilegio de tener al procesado por corrupción de presidente 2 días esta semana. Así es. Bárbaro. Vamos a hablar un poquito del aniversario. 20 años se cumplen mañana. Sí. Del atentado a la AMIA. Hay 4 actos, en ninguno va a estar la presidenta. Vamos a comentar algunas cosas alrededor de la AMIA y de quién manda un mensaje, sí, al acto de mañana en la calle Pasteur. Bueno, montones de cosas tenemos. Vamos a hablar con Silvia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Escúcheme, vamos a una cosa, porque usted conoce su informe, nosotros más o menos. ¿Usted lo trae ahí impreso? Sí. Bastante. Yo tengo un machetito. Vos tenés un machete. ¿En